Buenas noches, bienvenidos al canal Noctámbulos. En este video les contaré 5 historias que estarán divididas en episodios de una serie que le llamaremos Susurros del Cementerio. Te invito a que prepares tu botana y tu bebida favorita. Acomódate en tu asiento para disfrutar de estas historias de la noche. No olvides suscribirte al canal y comenta cuál de estas historias te gustó más. Comenzamos. Episodio 1. La niña de la tumba 27. En muchos pueblos, los cementerios no solo guardan cuerpos, guardan historias, recuerdos y en algunos casos guardan algo más. Existen lugares donde la muerte no significa descanso, y en esta historia ocurrió en un pequeño cementerio olvidado, donde una niña sigue esperando. El pueblo era pequeño, calles de tierra, casas antiguas, y una tranquilidad que de día parecía normal, pero por las noches todo cambiaba. En la orilla del pueblo se encontraba el viejo cementerio, un lugar descuidado, con lápidas rotas, cruces torcidas y árboles secos que crujían con el viento. Ahí comenzó a trabajar Tomás, un hombre reservado, de pocas palabras, que aceptó el turno nocturno como velador. No preguntó mucho, solo necesitaba el dinero. La primera noche fue tranquila, muy tranquila. El silencio era tan profundo que podía escuchar su propia respiración, y eso lo inquietaba más que cualquier otro ruido. Cerca de la medianoche, Tomás escuchó algo, un sonido leve, como pasos. Se detuvo a mirar entre las tumbas y nada. Pensó que era el viento, hasta que lo escuchó de nuevo, pero esta vez no eran pasos, era una risa, como de niño, pero completamente fuera de lugar, y preguntó con voz firme: ¿quién está ahí? Y nadie respondió. El sonido desapareció, pero desde ese momento Tomás supo que no estaba solo. En su segunda semana decidió recorrer todo el cementerio. Había zonas que nunca había revisado. Muy al fondo, casi oculto entre la maleza, encontró un sector antiguo. Allí estaban las tumbas más viejas. Estaban completamente cubiertas de polvo. Estaban olvidadas, en el abandono total, pero una le llamó su atención. Era una lápida pequeña, diferente a las demás, y decía: María Elena, 1998-2006, y debajo de ella había una frase tallada con dificultad: siempre esperando. Tomás sintió un escalofrío, no sabía por qué, pero ese lugar se sentía distinto, más frío, más pesado. Esa misma noche, mientras hacía su rondín, volvió a escuchar la risa, pero ahora estaba más cerca, mucho más cerca. Se giró lentamente y entonces la vio. Era una niña, de pie, entre las tumbas, con cabello largo, negro, un vestido antiguo, blanco, y los pies descalzos. No parecía una persona normal, había algo incorrecto. Demasiado quieta, estaba completamente pálida, y sus ojos estaban completamente oscuros. Y preguntó Tomás: ¿qué haces ahí? Y la niña no respondió, solo se le quedó mirando y sonrió, pero no una sonrisa tierna, era una sonrisa vacía, y susurró: estoy esperando. Y luego desapareció, ya no estaba ahí. Tomás no dijo nada a nadie, pensó que había imaginado todo, pero cada noche la niña volvía, siempre en el mismo lugar, siempre cerca de la tumba número 27. A veces solo la veía, otras veces la escuchaba, y en ocasiones sentía que lo seguía mientras hacía su rondín. El ambiente cambiaba cuando ella aparecía, el aire se volvía muy frío, pesado, como si el tiempo se detuviera, y poco a poco Tomás dejó de tener miedo y comenzó a sentir algo peor: curiosidad. Un día preguntó en el pueblo. Nadie quería hablar, pero un anciano le contó algo. Hace años una niña desapareció, nunca la encontraron, y su nombre era María Elena. Sí, María Elena, el mismo nombre de la tumba. Pero había algo extraño. El cuerpo nunca fue identificado, y aún así hicieron el ritual de enterrarla.
como si alguien quisiera cerrar el caso rápido, muy rápido. Esa noche, Tomás volvió a la tumba número 27. La niña ya estaba ahí, sentada, esperándolo como cada noche. Y preguntó, ¿a quién esperas? Y ella lo miró fijamente. Sus ojos ya no eran normales, estaban completamente oscuros. Y dijo, ¿a quién me dejó aquí? El viento comenzó a soplar con fuerza. Las ramas crujían, las tumbas parecían vibrar. Y susurró nuevamente, no estoy sola. Y entonces las sombras comenzaron a moverse. Eran figuras saliendo de entre las lápidas, siluetas sin rostro. Parecían observarlo, rodearlo, y la niña seguía sonriendo, pero su sonrisa era tétrica. Y le dijo, ahora tú también vas a quedarte. A la mañana siguiente, encontraron la caseta del velador vacía, la puerta abierta, las luces estaban encendidas, pero Tomás no estaba ahí, no dejó ningún rastro, solo algo extraño. En la tumba número 27 había una marca nueva, como si alguien hubiera rasgado la tierra desde adentro. Y desde entonces, los habitantes del pueblo aseguran que por las noches se pueden ver dos figuras entre las tumbas, una niña y un hombre, caminando juntos, sin poder salir jamás. Hay lugares donde los muertos no descansan, y hay almas que no buscan paz, buscan compañía. Así que si alguna vez visitas un cementerio y escuchas una risa infantil, no respondas, porque tal vez alguien te está esperando. Episodio 2. El velador que nunca se fue. Hay trabajos que nadie quiere, turnos largos, lugares aislados y silenciosos que pesan más que cualquier ruido. Pero hay algo peor, lugares donde alguien ya hizo ese trabajo antes y nunca se fue, porque en algunos cementerios el velador sigue vigilando. El cementerio de San Gabriel no era particularmente famoso, no tenía leyendas turísticas ni historias oficiales, pero los habitantes del pueblo evitaban pasar por ahí después del anochecer, especialmente por la zona antigua. Cuando José aceptó el trabajo como velador nocturno, no sabía nada de eso, solo le dijeron algo simple. El turno empieza a las 10 de la noche y termina al amanecer. Fue lo único que le dijeron, sin advertencias, sin explicaciones. La primera noche parecía completamente normal. El antiguo velador no se presentó para entregarle el turno. Ahí le pareció algo extraño, pero el encargado solo le dijo, ya no trabaja aquí, no dio más detalles, y José encontró la caseta pequeña, descuidada, con un foco que parpadeaba constantemente, y dentro había una libreta vieja. En la primera página solo había una frase, no recorras el lado norte después de las 2 de la madrugada. José sonrió, pensó que era una broma, un intento barato de asustar a los nuevos, pero no sabía que no era una advertencia, era una regla. Eran las 2:17 de la madrugada, cuando José escuchó el primer ruido, un golpe seco, lejano. Miró su reloj y recordó la libreta. Dudó un poco, pero la curiosidad pudo más. Tomó su linterna y caminó hacia el lado norte. El ambiente cambió casi de inmediato. El aire era más frío, más denso, como si el lugar no quisiera que estuviera ahí. Y entonces lo vio, una figura, de espaldas, parada entre las tumbas, completamente inmóvil, y gritó, ¿quién anda ahí? La figura no respondió, ni se movió, pero José sintió algo extraño, como si esa presencia ya supiera que él estaba ahí. José se acercó lentamente, iluminó con la linterna y entonces le entendió. Era un hombre, vestía un uniforme, el uniforme de un velador, pero viejo, desgastado, manchado, y preguntó, ¿trabajas aquí? Y hubo un silencio, nadie contestó. Entonces el hombre comenzó a girar, muy lentamente, demasiado lento, y cuando finalmente mostró su rostro, José retrocedió. No tenía expresión, sus ojos vacíos, hundidos, completamente oscuros, como si no hubiera nada detrás. Y susurró, no debiste venir. La voz no sonaba humana, era tétrica. La linterna comenzó a fallar, parpadeaba. El viento empezó a soplar con fuerza, y cuando la luz regresó, el hombre ya no estaba frente a él. Estaba más cerca, mucho más cerca, apenas a unos pasos de él. José corrió sin mirar atrás,
pero los pasos lo seguían, eran lentos, arrastrados, constantes. No importaba cuánto avanzara, la distancia no cambiaba, era como si el lugar lo estuviera atrapando. Al llegar a la caseta, cerró la puerta con fuerza. Estaba agitado, temblando. Miró la libreta nuevamente y notó algo que no había visto antes. Había más páginas, todas escritas por la misma mano. Había relatos, fechas, advertencias, y en cada uno el mismo nombre: Héctor, velador nocturno. El antiguo velador, el que ya no trabajaba allí, el que desapareció hace años, sin explicación, sin rastro, hasta ahora. Esa noche, José no quiso salir, pero algo ocurrió, un golpe en la puerta, seco, fuerte, repentino. Luego otro y otro más, hasta que la puerta comenzó a abrirse sola. El otro velador, más cerca que nunca, y dijo: el turno no termina, nunca termina. José intentó huir, pero la puerta se cerró inmediatamente y las luces se apagaron, y en la oscuridad solo quedó el sonido de pasos. Al amanecer llegó el encargado, como todos los días. La caseta estaba abierta, la libreta estaba tirada en el suelo, y no había nada más. José estaba desaparecido, pero en la libreta estaba la página abierta y decía: no aceptes este trabajo, José. José nunca fue encontrado, pero desde entonces hay algo que cambió. Ahora los nuevos veladores no ven a uno, ven a dos figuras recorriendo el lado norte, dos sombras que nunca se detienen, porque en ese cementerio el turno nocturno nunca termina. Algunos trabajos te consumen, otros te persiguen, pero hay lugares donde el trabajo te convierte en parte del lugar. Así que si alguna vez ves a un velador en un cementerio, asegúrate de que esté vivo. Episodio 3. La procesión de las sombras. Hay cosas que no deberían verse, rituales que no deberían repetirse y caminos que nadie debería seguir, porque en algunos cementerios, cuando cae la noche, los muertos permanecen quietos, caminan, se reúnen, marchan como si aún recordaran a dónde quieren ir. A las afueras del pueblo, lejos de las luces, del ruido, existía un cementerio antiguo, uno que ya no aparecía en mapas, uno que había sido cerrado muchos años atrás. Las tumbas estaban cubiertas de tierra, de hierba, las cruces rotas y los senderos prácticamente borrados por el tiempo. Pero aún así, había quienes decían que ese lugar nunca estuvo realmente abandonado. Un grupo de jóvenes decidió entrar una noche. Buscaban emociones, historias que contar, pruebas de lo paranormal. Eran cinco personas que no creían en nada hasta esa noche. Entraron cerca de la medianoche con linternas, teléfonos celulares y risas que rompían el silencio. Pero conforme avanzaban, algo cambió. El aire se volvió completamente frío y el sonido del exterior desapareció por completo. Fue Daniela la primera en verlo. ¿Vieron eso?, comentó. Los demás se detuvieron. Nadie pudo ver nada. Ella apuntó con la linterna hacia un sendero casi invisible, y entonces todo lo vieron. Era una figura lejana, oscura, caminando lentamente, pero no estaba solo. Había otras más, formando una fila. Era una fila de siluetas humanas, avanzando en la misma dirección, en completo silencio. Nadie habló, nadie respiró. Las figuras no parecían notar su presencia. Seguían caminando paso a paso, lento, como si siguieran una orden, como si respondieran a algo invisible. Los jóvenes apagaron las linternas, instintivamente observando en la oscuridad, y entonces lo entendieron. No eran personas, no del todo. Sus movimientos eran antinaturales, sus cuerpos demasiado rígidos, y sus rostros, cuando lograban verse, no tenían expresión. Uno de ellos susurró: «Vámonos de aquí», pero ya era tarde. Una de las figuras se detuvo lentamente y giró su cabeza. Miró directamente hacia ellos. No tenía ojos visibles, pero sabían que los estaban viendo. Entonces, otra figura se detuvo, y otra más, hasta que toda la procesión se detuvo. Al mismo tiempo giraron hacia ellos. No hubo gritos, no hubo advertencia, solo comenzaron a avanzar más rápido y sin hacer ruido, como si el suelo no los tocara.
Los jóvenes corrieron desesperados, sin rumbo, sin alguna dirección, pero el cementerio ya no era el mismo. Los caminos habían cambiado. Las tumbas no estaban donde estaban antes y las figuras seguían acercándose, siempre hacia la misma distancia, siempre presentes. Uno de ellos cayó, tropezó con una de las tumbas e intentó levantarse, pero ya era tarde. Las sombras ya lo habían rodeado. Los demás no se detuvieron, no pudieron, por miedo. El miedo los obligó a seguir corriendo, y cuando finalmente salieron del cementerio, solo eran 4. Al día siguiente, volvieron con ayuda, con más personas. Buscaron durante horas, pero no encontraron nada. No había rastros, ni huellas, ni señales de lucha. Como si nunca hubieran estado ahí. Pero esa noche, uno de ellos despertó, sudando, temblando, con una sensación imposible de ignorar. Se levantó y miró por la ventana, y ahí estaba, a lo lejos, en la oscuridad, la procesión avanzando lentamente, y entre las figuras había una más, una nueva, caminando con ellos, sin voluntad, sin rostro. Desde entonces hay reportes donde personas han visto figuras caminando en fila, en cementerios abandonados, a la misma hora, en diferentes lugares, siempre iguales, siempre en silencio, siempre avanzando. Dicen que no importa dónde estés, si los ves y ellos te ven, ya formas parte de ese camino, porque la procesión nunca se detiene y siempre necesita más. Hay cosas que no te persiguen, no te atacan, no te gritan, solo te observan y esperan el momento en que mires de vuelta, porque en ese instante, sin darte cuenta, ya comenzaste a caminar. Episodio 4. El panteón de las voces. Dicen que el silencio puede volverse insoportable, pero hay algo peor, cuando el silencio se rompe, no por ruido, no por pasos, no por gritos, sino por voces. Voces que no deberían estar ahí, voces que saben tu nombre, y en algunos cementerios no necesitas ver nada para saber que no estás solo. El panteón municipal era antiguo, grande, para una sola persona. Por eso, cuando Esteban aceptó el trabajo de mantenimiento nocturno, le pareció extraño. Solo el limpiar, revisar y cerrar, le dijeron. Nada complicado, nada peligroso. Pero había una condición: no uses audífonos. Esteban se rió y preguntó que por qué, y el encargado dudó. Solo le dijo: porque necesitas escuchar. La primera noche, todo fue normal. Vi entre árboles. Viento entre los árboles, hojas arrastrándose, silencio profundo, hasta que ocurrió un susurro. Era casi imperceptible, muy leve, que dudó haberlo escuchado, pero se detuvo y miró alrededor. No había nada. Pensó que era su mente, hasta que lo volvió a escuchar, pero era más claro, más fuerte, más cerca. Esteban. Comentaron su nombre, dijo en voz baja. Con el paso de las noches, las voces aumentaron. Al principio eran pocas, incomprensibles, como fragmentos de conversaciones rotas, pero después se volvieron claras. Aquí, ayúdame, no me dejes. Siempre eran diferentes, en diferentes direcciones y en tonos distintos. Parecían voces de niños, de adultos, de ancianos, como si cada tumba tuviera algo que decir. Esteban dejó de dormir bien. Las voces no solo estaban en el cementerio, a veces las escuchaba en su casa, en el silencio, en la oscuridad. Entonces recordó algo, la advertencia: no uses audífonos. Intentó ignorarlas, pero una noche decidió hacer lo contrario. Se puso los audífonos y subió el volumen. Bloqueó todo sonido externo, y por unos minutos funcionó, hasta que algo ocurrió. Una voz atravesó la música: esto no te va a servir. Desesperado comenzó a investigar. Las voces no estaban en todo el panteón, eran más fuertes en una zona específica, en el centro, un área antigua donde las tumbas no tenían nombre, solo números. Ahí el sonido era insoportable, un murmullo constante, como si cientos de voces hablaran al mismo tiempo, y en medio de todo, una destacaba. Era una voz diferente, clara y fuerte. Esa noche, Esteban se acercó. Sabía que no debía, pero algo lo atraía, algo lo llamaba. Las voces comenzaron a alinearse
a sincronizarse, casi todas. Su respiración se aceleró, el aire se volvió más pesado y entonces todo se detuvo, un silencio absoluto y una voz justo detrás de él. Ahora sí me escuchas. Esteban no se giró, no pudo, por el miedo, estaba completamente paralizado y la voz continuó. Siempre hemos estado aquí, pero nadie escucha, nadie responde. Una mano fría tocó su hombro y le dijo, hasta ahora. Las voces regresaron, pero diferentes, más intensas, más desesperadas. En la mañana siguiente, Esteban no volvió a casa, no renunció, no desapareció, simplemente se quedó, pero algo en él había cambiado. Los nuevos trabajadores lo notaron, siempre estaba en el centro, siempre quieto, escuchando. A veces movía los labios, como si respondiera, como si conversara con alguien. Con el tiempo comenzaron los rumores. Personas que visitaban el panteón aseguraban que escuchaban voces, pero ya no eran muchas. Ahora había una nueva, una voz reciente, una voz humana, que repetía lo mismo una y otra vez. Escúchalos, no los ignores, no los dejes solos. Dicen que si te acercas lo suficiente podrás distinguirla, y que si prestas atención a esa voz, puede empezar a decir tu nombre. No todo lo que habita en la oscuridad quiere hacerte daño. Algunas cosas solo quieren ser escuchadas, pero el problema es que una vez que comienzas, ya no puedes dejar de oír, y cuando eso pasa, y el silencio llega, deja de existir para siempre. Episodio 5. La mujer que llora entre las cruces. Hay sonidos que nadie quiere escuchar. Pasos en la oscuridad, puertas que se abren solas, susurros en la noche, pero hay uno que paraliza el alma, el llanto. Un llanto triste, profundo y desesperado. Porque cuando alguien llora en un cementerio, no siempre está de duelo, a veces nunca se fue. El cementerio de Santa Lucía era conocido por su tranquilidad durante el día. Familias lo visitaban, dejaban flores en las tumbas, rezaban en silencio, pero al caer la noche todo cambiaba. El ambiente se volvía pesado, frío, un silencio tétrico, y que era reemplazado por algo más, un sonido, un llanto de una mujer, lejano pero constante, como si alguien no pudiera dejar de llorar. Al principio nadie le dio importancia, pensaban que era el viento, que algún animal o que simplemente era la imaginación, pero los reportes comenzaron a repetirse. Visitantes y trabajadores, personas que vivían cerca, todo el mundo lo escuchaba. Era una mujer llorando entre las tumbas, siempre después de medianoche, siempre en la misma zona, el pasillo central, donde las cruces formaban un camino largo, recto e interminable. En ese momento Miguel, el guardia nocturno, no creía en esas historias de terror. Había trabajado en lugares peores, más peligrosos. Un cementerio no lo iba a asustar. Hasta esa noche. Eran las 2:30 de la madrugada cuando lo escuchó. Era un llanto suave, quebrado, doloroso. Escuchó con atención y supo que no era el viento. Siguió el sonido paso a paso, entre las tumbas. El llanto se hacía más claro y más fuerte cada vez que se acercaba, hasta que la vio. Estaba de rodillas frente a una tumba. Era una mujer, cabello largo y negro, cubriendo su rostro. Vestía un antiguo vestido color blanco. Preguntó Miguel: «Señora, ¿qué hace ahí?». Pero no respondió, solo siguió llorando. El cementerio estaba cerrado, completamente en silencio, excepto por el llanto. Miguel se acercó un poco más, sintió el frío, un frío que no era normal, y preguntó: «¿Está bien?». La mujer dejó de llorar. Poco a poco, el silencio fue absoluto, y entonces susurró: «No lo encuentro». La voz era débil y rota, como si viniera de muy lejos, y Miguel le preguntó: «¿A quién no encuentra?». Y ella respondió: «A mi hijo». Miguel miró la tumba, no tenía nombres, solo una cruz vieja y desgastada, y dijo: «Aquí no hay nadie». La mujer levantó la cabeza lentamente, y su rostro no era normal, estaba completamente pálido, los ojos hundidos y oscuros, vacíos, y dijo: «Sí está, pero no puede salir». El viento comenzó a soplar, las hojas se movían y las cruces crujían, y ella comentó: «Y yo no puedo entrar». Miguel retrocedió, el miedo lo estaba consumiendo, y le preguntó: «¿Quién es usted?». La mujer no respondió,
Se levantó lentamente y sus movimientos eran antinaturales. Corrió como si no perteneciera a ese mundo. Y le dijo: llevo años buscándolo y nadie me ayuda. Y comenzó a caminar lentamente, arrastrando los pies. Y susurró: pero tú sí puedes, tú puedes escucharlo. El suelo vibró lentamente. Un sonido emergió detrás de la tumba. Era un golpe, duro y seco. Miguel quedó paralizado. Y ella susurró: ¿lo escuchas? Los golpes aumentaron más fuertes, más desesperados. «Quiere salir», dijo ella. La tierra comenzó a moverse. «Ayúdalo, por favor». Miguel sabía que no debía hacerlo, pero el llanto, las voces y la presión todo lo empujaba. Tomó la pala y comenzó a cavar. La tierra estaba húmeda, pesada, hasta que la pala golpeó con algo. Era una madera, era un ataúd. El silencio volvió, completamente. Miguel respiraba con dificultad. Miró a la mujer y ella sonreía. Susurró: «Gracias». Miguel abrió el ataúd lentamente, con miedo, con duda, y lo que vio lo hizo gritar. Estaba vacío, pero no completamente. Había marcas, rasguños, desde dentro. Y entonces lo sintió. Era una mano fría, agarrando su brazo, desde la oscuridad, desde la tumba. A la mañana siguiente, encontraron el cementerio alterado, tierra removida, una tumba abierta, pero ningún cuerpo. Tampoco estaba Miguel. Solo algo quedó en el pasillo central. Por las noches, ya no se escucha un llanto. Ahora son dos. Uno de una mujer y otro más bajo, profundo, más cercano a la tierra, como si alguien finalmente hubiera salido. El dolor puede cruzar cualquier frontera, incluso la muerte. Y hay almas que no buscan venganza, solo buscan lo que perdieron, pero a veces, en su desesperación, tranquilamente, terminan llevándose algo más. Así que si alguna vez escuchas a alguien llorar en un cementerio, no te acerques, porque tal vez no estás sola. Por este video es todo. Espero que les haya gustado esta serie que la llamamos Susurros del Cementerio. Si te gustó, dale like, comparte el video y no olvides suscribirte. Eso nos ayudaría mucho. Hasta la próxima.